Una fe viva. Seguimos estudiando la carta de Jacobo el Justo, es decir, de Santiago, este gran líder de la primera iglesia de Jerusalén. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora de la carta de Santiago? Pues la carta de Santiago podemos decir que es un llamado a la sabiduría, poner nuestros conocimientos en práctica inteligente y en sincronía con la voluntad de Dios. Lo primero que veíamos es cómo enfrentar las pruebas y las tentaciones con lo que yo llamé el copiteno, ¿verdad? ¿Qué es el copiteno? Es para recordar, considérate afortunado de la oportunidad de crecer cuando tienes una prueba, una tentación. Pide a Dios sabiduría y Dios te va a dar. Déjate sorprender por Dios. Ten fe de que Dios está ahí acompañándote y puede ayudarte. Y no te engañes. Dios siempre es bueno, nunca es malo o injusto. Porque a veces eso es difícil cuando está en una prueba. Empieza a ver las cosas solo desde ahí y tiene una visión distorsionada de Dios. Pero Dios es bueno. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Él. Y seguimos estudiando la carta. De nuevo es un llamado a la sabiduría, en poner en práctica el conocimiento divino, poner en práctica la palabra de Dios, que son las mismas enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Construye tu casa sobre la roca, que es hacer lo que el Señor te pide. Controla tu lengua, eso tiene mucho que ver con nuestro caminar con Cristo también. No perder el control al enojarse, sino aprender a escuchar, dejar la maldad, amar a tu prójimo, ayudar a los desamparados, no hacer acepción de personas, porque Dios no hizo acepción de personas contigo. Entonces, la carta de Santiago es un llamado a la sabiduría, a poner en práctica el conocimiento divino que Dios nos ha entregado desde el cielo en Jesucristo. Y ahora el tema, tengo que ser honesto y humilde ante la palabra, porque batallé para meditar en este pasaje. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque este pasaje trata sobre la fe. ¿Cómo podemos ser sabios en nuestra fe? Y Santiago dice, tenemos que tener una fe viva. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Una fe muerta. Y lo digo porque batallé, porque estos versículos han sido un gran debate, porque muchos lo quieren contrastar con los versículos sobre la fe de Pablo en sus cartas. Y alguien en especial batalló para entenderlo, el reformador Martín Lutero, quien se considera el que inició todo este movimiento de la Reforma Protestante un 31 de octubre de 1517, o sea, hace 505 años. Él puso en la puerta de la iglesia sus 95 tesis que buscaban renovar la fe en un contexto donde el perdón de Dios estaba condicionado por la iglesia y por lo que daban para el perdón de Dios por medio de ofrendas. Entonces, en 1512 Lutero tuvo su doctorado, es un doctor en teología, bien estudiado, se convirtió en profesor de la Universidad de Wittenberg allá en Alemania, y en aquella época era muy respetado por sus colegas. Pero él tenía esta pregunta que no podía resolver. ¿Qué tengo que hacer para tener la aceptación de Dios? Y para él ningún ritual ni norma de la iglesia fue capaz de contestarle esta pregunta. Y entonces él empezó a estudiar fuertemente la Biblia
y se sintió especialmente atraído por la carta de Pablo a los romanos, especialmente en el capítulo 1, donde dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Entonces el teólogo entendió gradualmente lo que iba a ser el núcleo de la reforma protestante. Dios no es solamente un juez, sino es un Padre amoroso que envió a su Hijo para vencer el pecado que nos separa de Dios. Entonces, leyendo la Biblia, Lutero descubrió que cualquiera que crea en Dios y su Hijo Jesucristo recibe el don gratuito de la justificación ante el Todopoderoso. Y por eso, con eso había encontrado la respuesta a su pregunta. La salvación se alcanza por la gracia divina y solo a través de la fe. Y lo que hizo Lutero en ese tiempo es como ahorita él lo publicó en Facebook. Esa poner las 95 tesis en la iglesia es como ponerlo en las redes sociales, ponerlo en Twitter o en YouTube. Y se hizo viral. Se hizo viral todo esto. Y es que tuvo mucho sentido para la gente de ese tiempo. No era el único que pensaba así. Y entonces más gente se añadió a este movimiento que regresaba al estudio de la Biblia para encontrar las respuestas de cómo ser cristianos, de cómo ser iglesia. Y sin estar en sus planes, Martín Lutero empezó un movimiento cristiano protestante y nuevas iglesias que dieron a luz a más movimientos que le daban prioridad a la Biblia, y así se crearon diferentes denominaciones, incluyendo la nuestra de bautistas. Pero el punto del pasaje es cómo reconciliamos eso con lo que está diciendo Santiago. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Como siempre, a la hora de estudiar la palabra de Dios, tenemos que ir al contexto histórico y al contexto literario. ¿Por qué está escrito ahí y cómo está escrito? Y no basarse nada más en el versículo, en lo que dice ciertas palabritas y ya. Más bien, nuestra interpretación de la Biblia tiene que tener una armonía con el mensaje total de la carta con el libro que estemos leyendo y con la Biblia entera. En especial, nosotros pensamos que con Cristo tiene que estar en armonía con las enseñanzas de Cristo, con la persona de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el versículo que dice: el justo por la fe vivirá, no solo hace eco con esto, sino con todos los evangelios. Mas cuanto a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios, dice el Evangelio de Juan. Por eso tengo que aclarar que la salvación, una vez que uno la obtiene, no se puede perder, porque ya eres hijo de Dios, naciste de nuevo. Entonces no puedes desnacer, ya eres parte del nuevo reino. Y eso fue lo que le enseñó Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y a él fue a quien le dijo este versículo que es globalmente conocido, el Juan 3:16, pero voy a leer desde el 14. Como levantó Moisés a la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice Pablo en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 11 al 6, dice: si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Entonces dice Pablo: es por gracia, pero
Ese es en el sentido de entrar, pero no significa que no hay nada que hacer. Es como un árbol. Se planta la semilla y esa semilla uno que espera que crezca y que dé fruto. Es solo el principio, la semilla, el aceptar a Cristo. Si crees en Cristo, que es tu Salvador, tu Rey, tu Señor, tu Maestro, perteneces a la familia de Dios. Pero hay algo que hacer. Por eso digo que hay de hijos a hijos. Pero Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no solamente con la mente. Hay que bajarlo al corazón. De hecho, dice Pablo que si crees en tu corazón, tiene que ver con una fe sincera y poner en práctica la salvación que se tiene por fe. Tener una fe viva y no muerta. Ese es el llamado de Santiago, y ahí es donde vemos la armonía de las Escrituras. Y Santiago, si vemos el contexto de su carta y lo que ha estado diciendo en su carta, es que tienes que practicar tu fe, tienes que vivir. No importa si estás en una prueba. Porque muy probablemente la persona a las que les está escribiendo o están en persecución o están en opresión, viviendo en la pobreza, viviendo bajo sistemas que no les permiten salir adelante. Y muchos podrían haber pensado, pues yo ya sufrí, yo ya no voy a hacer nada más. O yo hice algo, ya no voy a hacer nada más. Sin embargo, el evangelista Juan, dice, hay que perseverar hasta el fin, hay que seguir fieles. Santiago dice, hay que ejercitar la fe, ponerla en práctica. Su fe debe estar viva, lleva a la acción, a la voluntad de Dios, a un cambio de actitudes, de formas de hablar. Hay un cambio interior. Eso es lo que enseña Pablo y Santiago también. ¿Qué concluiremos? Dice Pablo. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados en él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y eso es lo que quiere decir Santiago. Tu fe tiene que tener una acción, va a repercutir en tu vida. Si eres un cristiano nacido de nuevo, se tiene que expresar de alguna manera. Y de nuevo, ese es el llamado a la sabiduría de Santiago. No es simplemente conocimiento o reconocimiento en nuestra mente, sino es algo que tiene que bajar al corazón, y el corazón va a convertirse en acción, porque lo que haces refleja realmente lo que crees. Tus acciones reflejan tu fe, y eso es lo que dice Santiago. La fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y eso quiere decir que necesitas las dos, la fe y las obras. No nada más las obras o no nada más la fe. Necesitas las dos. Tu fe no te sirve, no hace nada si no se pone en acción. Y ese es el llamado a la sabiduría que hace Santiago, no a la necedad. Ninguna lectura seria, si usted lee la Biblia, no va a poder defender el argumento, yo soy cristiano, vivo por la gracia y no tengo que hacer nada. Puedo pecar sin consecuencias. Eso es más bien lo que diría un necio, no un sabio. Esta no es una enseñanza bíblica y no es parte de la Reforma Protestante. No, ni siquiera creo que haya una iglesia que enseñe eso, porque no es bíblico. Más bien, si eres cristiano, si crees que Cristo murió en tu lugar en la cruz por tus pecados, ahora eres hijo de Dios.
tienes al Espíritu Santo, fuiste sellado en ese momento y ahora el Espíritu Santo te convence de pecado y te llama a la acción. Por lo tanto, no puedes ser el mismo antes que después de aceptar a Cristo. Y si lo hiciste y no cambió nada, entonces no hubo una fe auténtica, fue una fe falsa. Por eso dice Santiago, si tú argumentas que tienes fe, pero no tuviste, esa fe no es fe. No sé qué sea, pero no es fe, porque no pasó nada, porque no se puede creer en el corazón que Jesús ahora es tu Señor, tu Salvador, y no tener ningún cambio en la vida. El árbol por sus frutos se conoce. No puedes tener un árbol de manzanas que no de manzanas. O eso no es. O no puedes agarrar un árbol cualquiera y agarrar cinta y agarrar una manzana y ponerle la manzana ahí. No, o sea, tiene que dar el fruto natural. Debe de haber un cambio en ti. Por eso, dice Santiago, pues la fe así está muerta, es ineficaz, no hace nada. Y esa no es la fe en Cristo. La fe en Cristo puede salvarte. La fe en Cristo te cambia, te hace una nueva criatura, te da paz, te hace participar en la naturaleza divina. Entras en comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Puedes ver el reino. Le dijo a Nicodemo Jesús, tienes que nacer de nuevo, porque lo que es carne, viene de la carne. Lo que viene de la carne, carne es, pero lo que viene del Espíritu, Espíritu es. Hay un cambio, tiene que verse, tiene que haber evidencia, y eso solo se puede con fe auténtica, porque puedes tener una fe falsa que no hace nada, o tienes una fe auténtica en Cristo que te cambia y tienes al Espíritu Santo que te guía y te hace crecer y te hace dar fruto. Pero si no tienes ese tipo de fe, dice, pues no, es inútil esa fe, no hace nada, es una fe de mentiritas. Ahora, pero hacer esto, yo sé que implica una locura para el mundo y tal vez tenemos que revisar si hay una enseñanza incorrecta que dice que Dios no pide nada de ti. Dios no pide nada de ti. Esa no es una enseñanza correcta, porque lo que dijo Jesús es, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Dios en Cristo nos está hablando y nos dice, sí hay que hacer algo. Y pareciera locura, pero es sabiduría divina. La sabiduría divina no siempre va a ser lógica, no siempre va a ser fácil de entender, no se va a parecer a veces a la sabiduría del mundo, la sabiduría humana, porque es distinta, porque viene de Dios. Por eso lo único que puede vencer al pecado es la fe en Cristo. Y esa fe en Cristo que te salva produce un cambio en ti. Ya eres salvo, ya eres distinto, ya has sido purificado, ya has sido justificado, ya no eres el mismo cuando tienes fe en Cristo. Eres heredero, eres sellado por el Espíritu que te convence y te enseña y te guía. La fe en Cristo es poderosa, pero también requiere tu participación. Y eso es lo bueno y es lo malo. Es lo bueno porque Dios te invita a trabajar con Él en tu vida. Y también es lo malo porque a veces uno no quiere trabajar en su vida. Y yo entiendo, es un proceso, es un cambio gradual. Pero hay progreso, no puede haber nada
Sí, puede ser lento el proceso, pero tiene que empezar, tiene que haber progreso, porque no puede ser una fe en Cristo, tener fe en Cristo y que no haya ningún cambio en ti. La fe en Cristo nos salva del pecado y tenemos que crecer de ahí. Y eso va a dar evidencia por medio de obras a favor de tu vida, a favor de los que te rodean. Empiezas a cumplir los mandamientos, a amar a Dios, a amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay un cambio en ti. Por eso digo, si no hay ningún cambio, entonces pregúntate si tu fe realmente fue sincera, fue de corazón y fue bien entendida. Si decidiste seguir a Cristo, no puedes quedarte en el lugar donde estás. Dios te llama a seguirlo, no a quedarte sentado y no hacer nada. Es un llamado a la acción. Y yo entiendo, Santiago nos hace un llamado a la sabiduría, a cómo vivir nuestra fe, que tu fe esté viva, que se ponga a trabajar, que crezcas. No es fácil. Es justo lo que dijo Isaí. La fe es creer en algo que no se ve. Porque si lo ves y puedes hacerlo tú, no necesitas fe. Lo puedes hacer tú. Pero lo que Dios te pide no lo puedes hacer tú. Necesitas al Espíritu Dios y necesitas creerlo, conocerlo, confesarlo. Eso es la fe. Vienen crisis de fe cuando Dios te habla. Es lo que hemos estado estudiando. Dios te habla, qué bonito, pero te dice, sé bueno. Y uno tiene que hacer, si realmente Dios me está diciendo esto, no se habrá equivocado. Pero Dios es claro y te habla y te dice las cosas que tienes que hacer. Y tú tienes que, si tienes fe, pues tienes que hacerlas. Tienes que hacer los ajustes y obedecer y vas a ver el poder de Dios. Santiago nos desafía a que nuestra fe no sea inservible, sino sea una fe viva que refleja en obras de obediencia para gloria a Dios. Si Cristo es tu Rey, es tu Señor, entonces no le puedes decir que no. Si Él es realmente tu Señor, sí, Señor, como dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase como usted dice. Si es tu Señor, tú le tienes que decir que sí, poner el sí en altar. Si Él te pide algo, es porque es algo para tu bien. Dios lo sabe todo y lo puede todo y te va a capacitar para hacer eso que te pidió. Tu fe tiene que producir buenas obras, porque Él te ama, es un Padre bueno, siempre va a querer lo mejor para ti. Así lo que te pide, tú tienes que decirle que sí. Uno porque es tu Señor y otro es porque te ama. Si fallas en la obediencia es porque fallas en el amor a Dios. Deja que tu fe viva, que exprese en obras, en palabras, en actitudes, en acciones lo que el Señor te está pidiendo. Porque si crees en Cristo, no puedes ser el mismo. Eres una nueva criatura. Tu fe va a producir obras que dan gloria a Dios para tu vida y para los demás. Amén. 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 Vamos a tener un tiempo de respuesta para que usted le responda a Dios, a la palabra, que el Espíritu les guíe en cómo responderle a Dios. Yo quiero